Hola Francisco, espero que estés muy bien, independientemente de la hora en la que veas este video. Bueno, yo hoy voy a explicar en un video la lectura que yo escogí, de autoría de Douglas North, y esta se titula como Economic Performance Through Time. Yo elegí esta lectura porque me ayudó a entender cómo algunos países logran desarrollarse mientras otros se mantienen estancados. También sus reglas del juego, las instituciones y cómo éstas afectan directamente a la vida económica de todos. Me interesó mucho porque conecta la economía con decisiones reales y con cómo se organiza una sociedad para progresar. Sin más que decir, te dejo el video. A ver, es una de esas preguntas que casi todos nos hemos hecho alguna vez, ¿no? ¿Por qué hay países, regiones enteras, que son increíblemente ricas mientras que otras, pues, parece que no avanzan? Es de verdad una de las preguntas más importantes y, la verdad, más difíciles de la economía. Pues justo ese es el misterio, el gran enigma que un economista y premio Nobel, Douglas C. North, se dedicó a resolver. Y ojo, porque no hablaba nada más de dinero, hablaba de la historia completa del bienestar humano, casi nada. Miren, para que nos demos una idea de lo brutal que es este cambio, vamos a hacer un ejercicio. Imagínense que toda la historia de la humanidad es un reloj de 24 horas. Bueno, pues la civilización, la agricultura y todo eso no aparecen sino hasta las 11 de la noche con 56 minutos, 4 minutos para la medianoche. Y el crecimiento económico moderno, este que define nuestro mundo de hoy, es un parpadeo. Literalmente, los últimos segundos. Entonces, casi toda nuestra historia fue de estancamiento total. La pregunta es, ¿qué demonios pasó en ese último instante? Ok, para llegar a la respuesta correcta, primero hay que ver por qué las respuestas de siempre, pues nomás no daban el ancho. A ver, la idea tradicional, la que se enseñaba siempre, era bastante sencilla. El crecimiento viene de tener mejor tecnología y más capital, ¿no? Suena lógico. Pero aquí es donde Douglas North dijo, a ver, esperen un momento. Ese modelo ignoraba dos cosas gigantescas. Prácticamente asumía un mundo perfecto, sin problemas, donde, no sé, hacer negocios era gratis y la historia no importaba. Un mundo donde las reglas del juego, las instituciones y todo el peso del pasado, pues simplemente no contaban. Y esta crítica, es un golpe directo. Básicamente lo que North está diciendo es, oye, si tu teoría económica ni siquiera puede explicar cómo nacen y funcionan los mercados en el mundo real, ¿cómo se te ocurre que vas a poder diseñar políticas para ayudar a los países a desarrollarse? Era obvio, se necesitaba empezar de cero con una forma de pensar totalmente nueva. Y aquí es donde viene el giro de la historia, el momento clave. Si la tecnología y el capital no lo explican todo, entonces, ¿cuál es la pieza del rompecabezas que nos falta? La respuesta de North es una palabra, instituciones. Y esta es la definición clave, así que mucha atención. Cuando decimos instituciones, no estamos hablando de edificios como el Banco de México o la ONU. No, estamos hablando de las reglas del juego. Son, en pocas palabras, las restricciones que nosotros mismos creamos y que le dan forma a cómo nos relacionamos. Y lo más interesante es cómo North divide estas reglas en dos tipos. Por un lado, tenemos las reglas formales, o sea, las leyes, la constitución, los derechos de propiedad, todo lo que está escrito en papel. Pero por otro lado, y a veces esto es hasta más importante, están las reglas informales, que son, pues, las normas de comportamiento, las costumbres, la cultura. Piénsenlo así. Una cosa es lo que dice la ley y otra muy distinta es lo que la gente realmente hace en el día a día. Para que quede súper claro, vamos a seguir con la analogía del juego. Las instituciones son la cancha y el reglamento. Y las organizaciones, o sea, las empresas, los partidos políticos, los sindicatos, esos son los jugadores. Son los equipos que están en la cancha, jugando según esas reglas y, claro, tratando de ganar. Las reglas del juego son las que deciden qué jugadas valen la pena y cuáles no. Y ahora vean este dato para entender por qué las reglas son tan importantes. Hacer cualquier negocio, cualquier intercambio, no es gratis. Cuesta, y cuesta mucho. Cuesta tiempo, dinero para negociar, para hacer contratos, para asegurarse de que la otra parte cumpla. Bueno, pues un estudio que hicieron Wallis y North encontró que en 1970 en Estados Unidos casi la mitad de toda la economía se iban a pagar estos costos de transacción, el 45%. Es una locura. Por eso tener buenas instituciones, buenas reglas, es crucial, porque bajan esos costos y dejan que la economía de verdad funcione. Ok, va quedando claro. Las instituciones son la clave. Pero entonces esto nos abre otra pregunta, una todavía más profunda. ¿Por qué algunas sociedades logran crear estas reglas del juego eficientes, mientras que otras parecen atoradas con reglas que simple y sencillamente no funcionan? La respuesta de North está en un concepto que suena complicado pero es muy intuitivo.
La dependencia de la trayectoria o path dependence. ¿Qué significa? Que la historia importa, pero importa muchísimo. El pasado de una sociedad no es algo que simplemente quedó atrás. No, es algo que le da forma al presente y que crea un camino, una especie de carril del que es súper difícil salirse. Y el motor de ese camino, dice North, es la cultura. A ver, vamos a desglosar cómo funciona esto. Es como una cadena. Primero, paso 1. Las experiencias que vive una sociedad a lo largo de su historia van formando una cosa que North llama modelos mentales. O sea, son las creencias, las ideologías, las formas de ver el mundo que todos compartimos. Luego, paso 2. Esos modelos mentales, esas creencias, son las que nos llevan a crear nuestras instituciones, tanto las leyes escritas como las costumbres no escritas. Y finalmente, paso 3. Esas instituciones son las que marcan el camino a largo plazo de la sociedad, determinan si va a prosperar o si se va a quedar estancada. Es literalmente un efecto dominó que atraviesa generaciones. Muy bien, todo esto suena muy teórico, muy histórico, pero ¿qué significa para nosotros hoy en día? ¿Qué implicaciones tiene para los problemas del mundo actual? Vamos a verlo. Aquí viene lo más importante para la política pública. El mensaje es clarísimo. No se puede hacer un copiar y pegar de las leyes de un país rico a uno pobre y esperar que funcione. No es así de fácil. ¿Y por qué no? Porque esas leyes, esas reglas formales, necesitan algo que las sostenga. Las creencias, las normas informales de la gente, la cultura. Si la gente no cree en esas reglas, no las siente como suyas, pues no van a servir de nada. Y cambiar esa cultura es un proceso lentísimo. Por eso es que soluciones que suenan fáciles como vamos a privatizar todo, no son una varita mágica. La verdadera clave del éxito a largo plazo es otra cosa. Es crear instituciones que sean flexibles, que se puedan adaptar a los cambios y a las crisis. En resumen, si nos quedamos con una sola idea, que sea esta. El desarrollo económico no es un problema técnico, no es como construir un puente, es algo mucho, mucho más profundo. Es un desafío cultural, un desafío social. Se trata al final de cuentas de cómo evoluciona la forma de pensar de toda una sociedad. Y esto, claro, nos deja con una pregunta final, una pregunta enorme y bastante complicada. Si la verdadera clave de la prosperidad está en esas reglas informales, en la cultura, en creencias que tardan generaciones en cambiar, entonces, ¿qué tanto podemos hacer realmente con las políticas de hoy para diseñar un futuro mejor? Ese es el gran rompecabezas que nos dejó Douglas North. Y es la pregunta que, hasta el día de hoy, sigue en el centro de todos los debates sobre el desarrollo en el mundo. Bueno, espero que te haya gustado el video y después de analizar esta lectura, entiendo que el desempeño económico no es una casualidad. Tiene que ver con cómo se construyen las reglas y los incentivos de un país a lo largo del tiempo. Al final me gustó mucho que señaló y nos recuerda que si una sociedad quiere crecer, esta necesita de instituciones que generen confianza y estabilidad, oportunidades. Ese es el verdadero motor del desarrollo que busca un país, una nación y todo sistema que se maneje con una economía. Muchas gracias.